Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, ha llegado el momento del rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y les queremos comentar a todos ustedes, no se olviden que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. También los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 horas en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Dos propuestas: martes de 9 a 12, viernes de 14 a 17. Martes, calle Solís 475, sede social; viernes, Campo Covadonga, Campo Deportes, Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que es una actividad para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Además, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, les voy a contar otras cosas, otras novedades que también tenemos. Mañana domingo, a las 9 de la mañana, tempranito, mañana domingo, 9 de la mañana, hay una excelente propuesta. Está el torneo de patín artístico en Vicente López, en el Campo Covadonga. Así que aquellos que se quieran acercar, es temprano, pero bueno, vale la pena. Se pueden llevar un matecito, también un termito debajo del brazo, un mate, o compartir ahí también un buen café, un buen mate, un buen tecito. El servicio de gastronomía del Centro Asturiano es excelente, así que es temprano, pero para que lo tengan en cuenta, mañana 9 de la mañana, y que está un ratito antes, arranca el torneo de patín artístico en el Campo Covadonga. Me imagino en el torneo cómo estarán los papás, los papis, los familiares de aquellos de las chicas que van a estar participando también, obviamente, de todos los que participan en este torneo tan especial. Así que para no perdérselo, Campo Covadonga en Vicente López. Y además les cuento que el próximo sábado 11 a las 14 horas, próximo sábado 11 a las 14 horas, se va a realizar el tradicional té canasta en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden también que va a haber una nueva edición del tercer tiempo a las 21. Así que por un lado, próximo sábado 11, para tenerlo en cuenta, en el Campo Covadonga Vicente López, hora 14, té canasta, tradicional té canasta para todas las damas y caballeros, pero más las damas y todas las edades que se suman a pasar una tarde agradable, una tarde de camaradería, disfrutando el té canasta, por cierto, para que lo tengan en cuenta. Luego, a la noche, la nueva edición del tercer tiempo a la hora 21, como ya nos tiene acostumbrado, lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Pero además, ya les voy a contar lo que va a pasar el próximo sábado. El próximo sábado. Me adelanto un poquito. Sábado 18 a las 21 se va a presentar también en la sala Alejandro Casona el guitarrista Michael Reichwatch, presentando su nuevo álbum Don't Drive Up. Eso para el sábado 18 a las 21 horas. El viernes 24 a la hora 21 tenemos la gala de gimnasia artística en el Campo Covadonga. Algo interesante. Viernes 24, hora 21, gala de gimnasia artística en el Campo Covadonga, para ir cerrando este ciclo 2023. El sábado 25, la gran verbena española en el Campo Covadonga. Vamos a estar todos el 25 también, por cierto. Y el 24 también, ¿por qué no? Así que, pero el sábado 25, la gran verbena española en el Campo Covadonga, que va a ser para disfrutarlo y hasta que las velas no ardan. Así que es con tiro largo la cosa. Arranca a partir de las 20
20 y hasta las 2, 3 de la mañana, perfectamente bien lo que es la Gran Verbena. Y a las 20 horas del sábado 25, en la sala Alejandro Casona, Insolís 475, se va a llevar la obra adelante, a presentar la obra Il Campanello, una excelente ópera, Il Campanello, de Galeano Donizetti, recuerda. Así que tienen para todos, sábado 18, sala Alejandro Casona, viernes 24, gimnasia artística, la gala de gimnasia artística en el campo Covadonga, sábado 25, la Gran Verbena en el campo Covadonga, de las instituciones españolas, el mismo día 25, sábado a las 20, obra de la ópera Il Campanello en la sala Alejandro Casona. Todo esto, las actividades que se están llevando adelante de la institución. Y les informo que continúa abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Cómo tienen que hacer? De esta manera. Ensayos son los días martes y viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís, 475 aquí en Capital. Para todas las edades, damas, caballeros y todas las edades pueden formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y además, aquellos que se quieran asociar a la institución, también las puertas están abiertas. Ya se nos viene un poco el verano, estamos en primavera, aunque bueno, todos estos días vieron cómo son, realmente con frío, con lluvia, pero hay que pensar en futuro, hay que pensar en el futuro y en los próximos días y semanas que ya las jornadas van a venir más agradables. Lo que tiene que ver con la temporada estival 2023-2024 y lo que va a ser también la temporada de pileta. Después les vamos a comentar. Para todo esto hay medios de contacto del Centro Asturiano, que es correos los siguientes: asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, también otro correo, informativos @centroasturianobsas.org.ar, reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar, un teléfono de fácil contacto que es el celular 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman desde un teléfono de base, desde la casa, es el 15 51 58 58 58. Si son asturianos, son españoles, son argentinos o son de otras nacionalidades, no interesa, pero si se quieren sumar a la familia del Centro Asturiano de Buenos Aires, las puertas están abiertas. A disfrutarlo como tiene que ser. Recuerden el teléfono 11 51 58 58 58. Pero, si hablamos del sábado 11 de noviembre, atención, porque el sábado 11 de noviembre, en la sala Alejandro Casona, de la sede social del Centro Asturiano Solís 475, aquí en Capital, viene una nueva Expo Celta, que arranca a las 19, y luego a las 20 el Festival Celta. Pero para charlar de ese tema, la tenemos en línea, obviamente está con sus obligaciones en este sábado de la mañana, pero la sacamos un poco de sus obligaciones, de sus compromisos sabatinos, la tenemos aquí en línea a quien lleva adelante la producción artística, musical de este teatro, el Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Alejandra Cugliari, amiga, periodista, colega, locutora. Hola Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días Oscarcito, ¿cómo estás? Bueno, un gusto como siempre saludarte. Bueno, lo mismo digo. Bueno, sábado 11 de noviembre, sala Alejandro Casona, a partir de las 19. ¿Qué va a pasar allí en Solís 475, Alejandra Cugliari? Bueno, vamos a tener el último Festival Celta del año, de los 4 que hemos tenido, un show que va a ser espectacular, como vos dijiste, con la Expo Celta a partir de las 19 horas. Sí. Después vamos a tener, bueno, viste que la Expo Celta es muy linda, tenemos duendes, tenemos artesanías, sí, hay comida, la gente se divierte también en ese espacio, tenemos torta galesa, sí, y a partir de las 20 vamos a tener un show realmente muy renovado, porque sí, tenemos la presentación por primera vez de un grupo que se llama Cordelop. Ajá.
Y contame. Con música celta, tienen instrumentos antiguos, ellos vienen con unas máscaras en la cara, o sea que no le vemos la cara a los músicos hasta prácticamente el final del show. Sí. Es una puesta en escena realmente muy creativa la que hacen los chicos de Cordelop con esa música medieval que ellos nos van a proponer. Sí. Después va a estar Alejandro Esganga, sí. que Alejandro Esganga es uno de los músicos pioneros dentro de la música celta porque fue uno de los creadores de The Shepherds, después del grupo Nafiana, sí. que actualmente ellos también actúan, pero en esta oportunidad van a hacer un homenaje a la música de Gales. Ajá. Con lo cual va a estar muy bueno porque no suele haber en la Argentina muchos grupos que hagan música galesa. Sí. Alejandro es un intérprete muy bueno, además creador, donde él va a tocar música de su autoría galesa y además temas tradicionales galeses. Luego del intervalo se va a armar la fiesta, porque son los 70 años del conjunto Pelayo, que conformara Manolo del Campo, sí. ¿no? Hace tanto tiempo atrás, exacto. Uno de los grandes justamente continuadores de todo lo que tiene que ver con la música celta en la Argentina, sí. Así que se prepare todo el público para bailar, para cantar, para disfrutar, porque vamos a cerrar el show celta con el conjunto Pelayo. Yo justamente, Alejandra, la vez pasada cuando lo tuvimos a Rafael, Rafael, el director del conjunto Pelayo, yo le decía, mira, yo recuerdo cuando Manolo del Campo, que nos encontrábamos ahí en la Avenida de Mayo, disfrutábamos de algún cafecito, una comida junto a la actriz Eve Donay, me contaba todo esto, lo que él le gustaba y lo que llevaba adentro, y obviamente eso las generaciones que le han seguido a Manolo del Campo llevaron adelante, y hoy se está cumpliendo 70 años, se han cumplido ya 70 años en lo que es el mes de octubre, del conjunto Pelayo de la institución, así que bueno, enhorabuena. Y esto va a pasar el próximo sábado 11 de noviembre, ¿es así, no es cierto? Así es, en una semanita nada más, el próximo sábado, a partir de las 19 horas, con la Expo Celta, y a partir de las 20 con el show, que va a ser realmente una verdadera fiesta, así que los invitamos. Las entradas se pueden vender, se pueden comprar, mejor dicho, acá en Solís 475, de lunes a viernes, bien, de 10 a 18 horas, ajá, y los esperamos después el sábado en el show, y 2 horas antes de la función también vamos a poner a la venta lo que resten de las entradas. Perfecto, excelente. Entonces, durante la semana en la administración de la sede social, justamente del Centro Asturiano, allí en Solís 475, de 10 a 18, y si no, bueno, van un rato antes, el próximo sábado, y disfrutarlo de lo que tiene que ver las tortas galesas, la comida celta, las artesanías en metal. Mis hijas me comentaron la vez pasada que quedaron fascinadas con algunas de las artesanías que había, cerámicas, duendes, hidromiel y mucho más. Así que bueno, excelente la propuesta para el próximo sábado 11 de noviembre, y obviamente arranca a las 19, y pegadito a las 20 el Festival Celta, es así, ¿no es cierto? Así es, Oscarcito, así que te esperamos a vos con la familia y a toda la familia, esa hermosa audiencia que te sigue cada sábado. Los invitamos el próximo 11 de noviembre a acompañarnos, así que muchas gracias para todos. Bueno, y justo ese día es el cumpleaños de Milagros, justamente el sábado 11 es el cumpleaños de Milagros, así que bueno, podemos celebrar también allí en el Asturiano, claro que sí, acá me está mirando. Le cantamos el feliz cumpleaños acá en el teatro. Pero con los muchachos del conjunto Pelayo, me parece excelente, así que por eso. Bueno, mi querida Alejandra Culiari, gracias por este ratito, como siempre, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Dios mediante, nos veremos el próximo sábado allí en el Asturiano, disfrutaremos un rato de encontrarnos nuevamente y compartir estas propuestas que el Centro Asturiano de Buenos Aires lleva para lo que son de la colectividad española, asturianos o no asturianos, pero para la comunidad en general, para todos, porque es abierto, y eso es lo más importante también, Alejandra. ¿Está? Así es abierto a toda la comunidad, y nos encanta que todos puedan venir a conocer incluso la sede social, que vos sabés, es una belleza arquitectónica, y bueno, las puertas del Centro Asturiano están abiertas para todas las personas que tengan ganas de disfrutar, de divertirse y de participar, por supuesto. Exactamente, Alejandra, así vos lo has dicho. Y bueno, y para cerrar la charla con Alejandra Culiari, amigos, vamos a disfrutar de la música de un notable gaitero español, nacido en Villaviciosa, en Asturias. Se trata de Hevia, un gran autor e intérprete, José Ángel Hevia, que
que realmente lleva adelante un trabajo muy importante en todo el mundo. Nacido en Villaviciosa, en Asturias, así que, y lo disfrutamos. Vamos con la música con Evia. Un beso enorme, Alejandra, quedamos en línea privada y no me cortes, ¿eh? Un beso grande para vos. Gracias, un beso grande. Alejandra Culiari, que lleva adelante la propuesta artística de la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano, protagonista del día, en el sol de nuestra España, la música con Evia. Disfrutamos de la música y relajamos un poco este momento aquí en el programa para todos ustedes. Vamos.